esta ocasión tenemos este es un TL431, es un diodo Zener programable, el cual va en una tarjeta que estoy revisando esa tarjeta. Entonces vamos a aprovechar para hacer una prueba y a la misma vez se van a dar cuenta algunos que no saben cómo probar el TL431. Para probarlo vamos a usar las siguientes cosas. Primero, el tester. Vamos a poner en un rango de 20 voltios corriente directa. Ahí lo tenemos en 20 voltios. Voy a usar el cautín porque voy a soldar ahí. La fuente de alimentación la tengo en 5 voltios de corriente directa, y aquí están los terminales negativo y positivo. Entonces, y aquí tenemos este terminal. Este es un terminal con 3 orificios en donde se va a conectar el TL431. Aquí se va a conectar. Entonces este terminal lo pueden conseguir en una tarjeta de cualquier aparato electrónico, un terminal que sea de 3 con 3 orificios y las 3 líneas, porque aquí es donde vamos a hacer la conexión. Vamos a hacer esa conexión, ¿verdad? Y vamos a utilizar también una resistencia de 1K, de 1 kilo ohmio, una resistencia de 1 kilo ohmio. Los colores son color café, color negro y color rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una resistencia, el TL431, el terminal con 3, que lleva los 3 orificios donde se va a insertar el integradito, y los 3 alambritos, una fuente de alimentación con 5 voltios. Entonces vamos a pasar a hacer la prueba. La prueba es fácil. Tenemos aquí el terminal con 3 orificios y 3 líneas. Entonces vamos a unir las 2 líneas de los extremos, y vamos a dejar la línea de en medio, la vamos a utilizar como negativo. En este caso es de color negro, la línea de en medio la vamos a utilizar para el negativo, y las 2 líneas de los extremos las vamos a unir y las vamos a soldar. Las 2 líneas de los extremos, vamos a soldar esas 2 líneas, que es donde se va a conectar la resistencia. Entonces vamos a soldar estas 2 líneas, que son las de los extremos. Tenemos las 2 líneas soldadas. Ahora el resistor de 1K, que es lo vamos a soldar en esas 2 líneas que se unieron. Ahí vamos a soldar el resistor de 1K. Entonces vamos a pasar a hacer esa unión, que quede soldado ahí el resistor de 1K. Vamos a soldarlo. Y ahí tenemos soldada la resistencia de 1K. Entonces, sencillo, los 3 terminales, el de en medio se va a ocupar como negativo,
y las dos líneas de los extremos vamos a unirlas, van soldadas, y vamos a poner en la entrada un resistor de 1K. Entonces ahora vamos a pasar a meter aquí el TL431. TL431 es el primer pin, el pin de referencia. El segundo pin es el pin ánodo que va a tierra, y el tercer pin es el pin cátodo. Entonces se puede poner de cualquiera de las dos maneras, porque siempre el pin de en medio es el que va a tierra, que es el ánodo. Entonces lo insertamos ahí. La línea de en medio, que es la que va del ánodo, que va a tierra, le ponemos, tenemos la fuente de alimentación en 5 voltios, ponemos el negativo en la línea negra, que es la de en medio, y el negativo del tester lo conectamos también aquí, las dos líneas, porque vamos a hacer la medición. Entonces ahora la línea positiva roja de la fuente de alimentación, que tiene 5 voltios, la vamos a poner en la entrada de la resistencia. Aquí en la entrada de la resistencia vamos a poner sin la línea que viene de la fuente de alimentación. Ahora nos queda una línea, la línea roja del tester. El tester lo tenemos en 20 voltios. Entonces, ¿qué es la prueba? La línea, al conectar esta línea roja del tester, la vamos a conectar en la salida de la resistencia. Y la prueba es, como le entran 5 voltios, el TL431 nos tiene que reflejar aquí en el tester 2.5 voltios, o aproximadamente los 2.5 voltios. Eso nos indicará de que el TL431 está bueno. Si nos da una medida superior a los 2.5 voltios o menor a los 2.5 pero muy baja, entonces significaría de que está malo. Entonces ahora vamos a conectar la del tester en la salida del resistor, y ahí lo tenemos. Y si nos fijamos aquí en el tester, tenemos 2.49 y 2.5 voltios, de 2.49 a 2.5 voltios. Esa es la medida que nos debe de dar. Entonces eso nos indica de que el TL431 está bueno. Le metemos 5 voltios con la fuente de alimentación aquí a la entrada del resistor. En la salida es donde conectamos la punta del tester, en la salida del resistor, y nos debe dar esa medida 2.49 a 2.5 voltios. Nos indica que está bueno. Podemos voltearlo al otro lado, no importa, y nos va a dar la misma medida. Ahí está, 2.49 a 2.5 voltios. Entonces esta es la manera de probar el TL431. Hay otra forma, pues, ya si es un SMD de los que van en las tarjetas en la parte superior, ya habría que quitarlo y hacer una conexión con unos alambritos ahí para hacer la misma prueba, y nos tiene que dar la misma medida. Entonces esa es la forma, uno de los métodos para probar el integrado TL431. En resumen, podría decir que la prueba es fácil, ¿verdad? Solo se va a conseguir un resistor de 1K, un terminal donde se va a meter el TL431 con 3 alambritos, donde los extremos van unidos, el alambrito de en medio va a tierra. Se le va a meter 5 voltios en la entrada del resistor, 5 voltios de la fuente de alimentación. En la salida del resistor es donde se va a conectar la punta positiva para que el tester mida el voltaje, que es 2.5. Entonces, y las otras líneas pues van conectadas a tierra, tanto la de la fuente de alimentación como la del tester, a la línea negra del
del terminal donde va conectado el TL431, que es la línea de en medio. Entonces vamos a seguir probando más componentes. Ver en próximos videos. Saludos.